Amigos, estamos dando inicio a la siguiente sesión de nuestro programa, la sesión de la meditación. Y en esta vamos a abordar el tema de la experiencia totalmente contraria a la angustia, al nerviosismo, a la ansiedad. Los resultados del estrés del que estamos hablando en este programa. Cada uno de nosotros vive el estrés de diferentes maneras y reacciona fisiológicamente, emocionalmente, mentalmente, de muchas maneras distintas tal vez cada uno. Pero aquellos estados de la mente que nos benefician y nos ayudan a salir de esto siempre son los mismos. La respuesta siempre está en paz que está en nosotros. Siempre está en la calma que está en nosotros, en la espaciosidad que está en nosotros, en la quietud. Y no importa qué circunstancias hay afuera, tú siempre puedes encontrar esto. Así que vamos a empezar con la siguiente sesión para tocar la quietud nuevamente, para tocar esta parte de la mente que está quieta e inamovible y que nos entonces fortalece para poder superar todo aquello que nos ocurre cuando vivimos con el estrés. Para eso, para poder entrar e iniciar este viaje al interior, debes tener una postura correcta. Recuerda, tu espalda debe estar recta, aunque estés sentado en la silla, no tienes que estar sentado como yo. En la silla, en el borde de la cama, tu espalda debe estar recta, tu cuerpo debe estar estirado hacia arriba y mentón ligeramente abajo. Y esa postura garantiza que la mente entre también en una postura adecuada para comenzar la meditación. Cierra los ojos. Lleva la atención a tu respiración, que es la manera más sencilla para poder atrapar la mente en un solo lugar. El lugar que tú indicas, y en este caso es la respiración. Solo observa el aire. Observa cómo entra, observa cómo sale. Observa cómo te bendice cada entrada de aire porque te trae la vida. Cada aire que entra te refresca, te fortalece. Tan pronto como sientas esta firmeza y dureza, esa inamovibilidad, aparecerá inamovibilidad en tu mente. De hecho, ahora, si la observas bien, vas a ver que la mente ya no se mueve con la misma velocidad. Ya no tiene el mismo ahínco de seguir adelante y de cambiar. Así que continúa, por favor. Siente la parte baja de tu cuerpo. Siente el cuerpo entero. Puedes sentir tu vientre, tu pecho, tu espalda, tu cara, tu cabeza. A donde pongas atención en tu cuerpo, observándolo, recuerda, no tratando de cambiar, de ajustar. No cambies nada. A donde pongas tu atención, tu mente aún así seguirá en calma, en quietud. Porque la quietud que sientes, la inamovibilidad que sientes en tu cuerpo, en realidad está en tu mente y ya está ahí. Tu mente es la que percibe quietud. Así que ahora, dedica unos momentos para familiarizarse con esta sensación de quietud. Es vasta. Podríamos decir infinita, porque solo un pensamiento la puede agitar y te la puede quitar, pero cuando no hay pensamientos, cuando sueltas todo y no tratas de controlar nada, inmediatamente se abre esa quietud, como superficie de un lago o de un mar ante tus ojos, mar en calma.
cada vez que te confundas, cada vez que lleguen pensamientos, lleva la atención a tus narinas y a la respiración. Y una vez que estés ahí, vuelve esa mirada hacia el espacio. En un estado así, trata ahora de encontrar el nerviosismo. Cuando hay tanto espacio en tu mente, trata de encontrar la angustia. ¿Y dónde está la ansiedad? No está. No tienen el mismo poder. Porque tú has tocado la parte más secreta de tu mente, que es el espacio. La mente es espaciosa. Somos nosotros quienes llenamos ese espacio de conceptos, de temores, de miedos, pero ahora tú has salido, lo miras por encima, como si sacaras la cabeza por encima de las nubes. Las nubes son tus agobios, tus angustias, tus problemas, pero tú miras más allá. Lo puedes hacer. No es tan difícil. Y está en ti hacerlo. Usa este refugio de la mente en cualquier momento para conectar la espaciosidad y la calma, lo que la angustia, lo que el estrés te quita. Practícalo. Conecta y disfrútalo.